Bueno, muy buenas noches. Bienvenido a la clase de hoy. Vamos a tocar evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Bastante interesante tema ergonómico y hoy por hoy tema muy vigente dentro de la evaluación de riesgos laborales. La manipulación manual de cargas con sus posibles lesiones derivadas de la manipulación manual de carga. Una de las más populares y digamos la más recurrente es las lesiones dorsolumbares, que lo producen lumbago, hernias discales o fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. Son las más populares. También se puede producir lesiones en los miembros superiores, quemaduras, heridas o arañazos, contusiones, problemas circulatorios o hernias inguinales y otros daños producidos por derramamiento de sustancias peligrosas. Alcance de estas lesiones. Aunque no son lesiones mortales, pueden tener una larga y difícil curación y en muchos casos requieren un largo periodo de rehabilitación, originando costes económicos y humanos, ya que el trabajador queda muchas veces incapacitado para realizar su trabajo habitual y su calidad de vida puede quedar deteriorada. ¿Qué es una carga? Definámosla. Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de personas y animales. Se consideran también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Siguiendo con lo mismo, la manipulación manual de cargas es la manipulación de cargas en la que interviene el esfuerzo humano, tanto de forma directa, como levantamiento y colocación, como indirecta, que sería empuje, tracción o desplazamiento, que fue lo mencionado en la diapositiva anterior. También es manipulación manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. No será manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una manivela o una palanca de mandos. Solo eso no es considerado manipulación manual de carga. Bueno, recordando un poquitito, rebobinando hasta acá, rebobinando hasta acá, es levantamiento y colocación, empuje, tracción y desplazamiento, dice. ¿Mm? Mantener la carga alzada o izada sería una determinada altura. O incluye también la sugestión con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra, o sea, famoso ese que hacen la gente que se dedica a obra, se suelen pasar los materiales de construcción del andamio al suelo y del suelo al andamio. Eh, no será manipulación
Descargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una manivela, o sea, el utilizar una roldana, ¿m? O una palanca de mando, el famoso joystick que está ahora se usa mucho para el movimiento en las apiladoras eléctricas. Ok, digamos, bueno, cuando la manipulación manual no se puede evitar, en los casos en que la manipulación manual no pueda evitarse, el empresario deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del Real Decreto, bla, bla, sus posibles efectos combinados en la parte 2 que seguía en el método para evaluar y prevenir los riesgos relativos a la manipulación manual de carga, que tiene en cuenta los factores del anexo y sus posibles efectos combinados. Así mismo como está levantado para la INICH, asimismo se hizo la transcripción y copia para nuestra legislación. Así mismo como está. No se preocupen que vamos a seguir desglosando esto y van a entender y van a ver de que no hay demasiado secreto con respecto a esto. Simplemente es un buen entrenamiento con una buena posición de manos y puntos de agarre, que sería la forma de colocación de los pies cuando vas a levantar la carga y todo lo demás. Con unos buenos factores combinados se pueden evitar muchas lesiones. Pero no se apuren, eso es un spoiler de que para que se me queden prendidos de que un poquito más adelante vamos a definir mejor esto. Bueno, revisión de las evaluaciones. Las evaluaciones de riesgo se actualizarán cuando cambien las condiciones de trabajo y se revisarán cuando hayan detectado daño a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. ¿Se acuerdan que este es una definición base para esta materia? ¿Mm? Espero que sí y que lleven en cuenta porque este es la base de toda evaluación de riesgo es esto, que se debe mantener, normalmente tienen un periodo de vida útil de aproximadamente 3 años, porque siempre antes de los 3 años se modifican por cambio de tecnología, por cambio de metodología o cambio de productos, se modifican los procesos y una vez que se modifican los procesos ya debe ser evaluado nuevamente. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de la investigación sobre causas de los daños para la salud que se hayan producido, las actividades para la reducción de riesgos. Me esperan un ratito, ya se va mi mate, porque si no, acá hay teina. Ahí estamos, ya estamos, ya está. Caracoles que va de acá. Bueno, ok. Seguimos las actividades para el control de los riesgos. Siempre las actividades para el control de riesgos se refiere a, por ejemplo, el histórico de los usos de PP o la actualización por cambio de tecnología o por variación de producto necesarios. Entonces nuestro check que anteriormente usábamos para hacer nuestros controles ya queda desfasado y automáticamente al quedar desfasados quiere decir que las medidas de control de los riesgos están desfasados. Se tiene que actualizar nuevamente. El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles. En este caso, por ejemplo,
Por ejemplo, un histórico de lumbalgias. ¿Cuántas personas refirieron problemas de dolores dorsales en un lapso determinado de tiempo que puede ser 90 días, 180 días, depende de la cantidad de esfuerzo que se somete el proceso? ¿Mm? No, eso no tiene un periodo de vida útil. Ah, cool. ¿Qué pasó con mi radio? Se activó de repente. ¿Me escuchan bien, verdad? No, no hay ningún problema, ¿verdad? Por momentos, profe, sale un poquito entrecortado, pero se entiende bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, José, gracias, José. Muchas gracias. Ok, ok. Debe ser mi problema. Revisión de las evaluaciones. Seguimos en eso. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, deberán revisarse las evaluaciones con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo. Tenemos una frecuencia establecida para el recambio de un elemento X de trabajo y se está descomponiendo cada vez más rápido. Seguimos comprando la misma calidad, pero cada vez tiene menos vida útil. Se debe evaluar del por qué está pasando eso. Tal vez la calidad del producto utilizado ha variado con respecto al mismo periodo de tiempo en el cual estamos tratando de hacer nuestro análisis de recambio. Con respecto a la vigilancia de la salud, ¿quién puede desempeñar las funciones de vigilancia de la salud? ¿Mm? Y por lo general, las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores serán desempeñadas por personal sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Personal de blanco, ¿m? Con competencia técnica. Puede ser un fisioterapeuta, puede ser un traumatólogo, puede ser un médico clínico con formación laboral, etcétera. Formación y capacidad acreditativa, o sea, tienes que tener algo que indique que tiene el Sapien para poder hacer el análisis de lo que le está solicitando. Los servicios de prevención que desarrollen estas funciones deberán contar con un médico especialista en medicina del trabajo. En Paraguay hay, pero muy pocos. Existe una Sociedad Paraguaya de Medicina del Trabajo. Existe. Solamente que son muy pocos miembros, creo que son 38 o 40 números de tu URA. Diplomado en medicina de empresa. Eh, Nos piden varios requisitos, pero por lo general se opta por un médico clínico general para hacer las consultas o directamente nos le mandamos al personal a IPS para que consulte en traumatología. Desde mi humilde opinión, prefiero la opinión de un traumatólogo. Ahora el IPS ya tiene área de fisioterapia también, recuperación. Cuenta con profesionales bastante capacitados y elementos de última generación. Eh, yo le digo, le considero una potencia a IPS en ese sentido, trabajando en la mejora continua de brindar mejores servicios para los asegurados.
Cuesta conseguir turno. Hablé de las mejoras en los servicios. Jamás dije que sea más fácil ahora conseguir cita o una consulta. Sí, no confundamos una cosa con la otra. Dije que IPS está mejorando en el servicio, en los servicios y la prestación, la calidad de la prestación de servicios para el asegurado. Falta más cosas y seguro que sí. Bueno, algunos de los factores de riesgo, especialmente aquellos más importantes para nosotros, serían las características de la carga. La manipulación manual de la carga puede presentar un riesgo, en particular, como estuvimos tocando desde el principio, el dorso lumbar y en los casos siguientes, cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. Eso sería uno de los principales problemas. Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. ¿Qué quiere decir? Que no tiene peso, pero sí es bastante incómoda de manipular. ¿Mm? Cuando es, cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Normalmente esto es cuando son líquidos, cuando son cargas líquidas. Por lo general los sólidos casi no tienen problema para el manejo. ¿Mm? Seguimos. Cuando la carga debido a su aspecto anterior o a su consistencia puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. Esfuerzo físico necesario. Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo. En particular, seguimos con lo mismo, dorso lumbar en los casos siguientes. Cuando es demasiado importante, ¿no? Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. ¿No? Después vamos a entender mejor cuando veamos los ejemplos. Ahora es medio complicadito, así cuando estamos en la parte teórica siempre es un poco complicado. Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga, cuando el centro de gravedad de la carga es inestable. Hablamos, un ejemplo de ello sería manipular bidones con líquido, fluido líquido. Eso tiene un centro de gravedad inestable. También tenemos otro ejemplo que podría ser, estamos ahí, pero también tiene un centro de gravedad variable que sería, por ejemplo, el acarreo y acomodo de piedras. Las piedras de por sí no tienen centro de gravedad fijo, tienen centro de gravedad móvil. Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. Eh, Después de esto vamos a retocar las partes más importantes para el agarre. Pero como ya les comenté, el agarre es fundamental para la manipulación manual de carga. Y parte del agarre también es la estabilidad de las piernas. Seguimos. Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular, como ya hablamos dorsolumbar en los casos siguientes. Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. Perdón. Cuando el suelo es irregular y por tanto puede dar lugar a tropiezos o bien es rebaladizo para el calzado que lleve el trabajador. Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. Una postura correcta. Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. Cuando el suelo y el punto de apoyo son inestables. Interesante. Ok, digamos, cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. Y es por el esfuerzo. Obviamente que si es inadecuado, vas a tener problemas. Cuando la iluminación no sea adecuada, también es peligroso. Cuando exista exposición a vibraciones. ¿Mm? Bueno, continuando con lo mismo, tenemos las exigencias de la actividad. La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes. Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular. Vamos por la quinta. Factores individuales de riesgo. Constituye factores individuales de riesgo. La falta de altitud física para realizar la tarea en cuestión. Mm, Ok. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. La existencia previa de una patología dorsolumbar. ¿No? Es bastante común o frecuente en nuestra industria nacional la presencia de hombres que se encuentran afectados por lesiones dorsolumbares. Caso de que es necesario hacer una evaluación más detallada,
Las dos tareas fundamentales en caso de que sea una postura de pie que implique flexionar las rodillas o estar sentado. ¿M? Están también los puestos de trabajo con manipulación manual de cargas multitarea, donde las tareas que se efectúan son muy diferentes unas de otras, variando sustancialmente los pesos de las cargas manipuladas. La posición de las cargas con respecto al cuerpo, la frecuencia con que se manipulan, etcétera. Aquellas que conlleven un esfuerzo físico adicional importante, debido a otra tarea diferente a la manipulación manual de cargas, situaciones poco usuales en general que generan dudas a la hora de realizar la evaluación o son difíciles de evaluar en sí mismas. Bueno, acá tenemos en esta primera tabla un peso máximo. Acuérdense bien de esta parte que dice recomendado para una carga en condiciones ideales de mantenimiento. ¿M? Acuérdense que es un estándar nada más. ¿M? Bueno, tenemos un peso máximo. Tenemos el siguiente, es un factor de corrección que de dónde sale ese factor de corrección. No se preocupen, un poquito más adelante vamos a retocar nuevamente y van a entender. Y después tener porcentaje de la población protegida. Porcentaje de la población protegida siempre en referencia al porcentaje. En general, el peso máximo es 25 kilogramos sólido. Si queremos brindarle una mayor protección, 15 kilogramos sería lo eficaz o eficiente. Trabajadores entrenados con situaciones aisladas, que sería el famoso estibador. Y por lo general dice que acá tiene que tener un peso máximo de 40 kilogramos el bulto que ellos mueven. Pero yo le puedo decir que los estibadores son los más salvajes que hay. Dios mío, trabajar con ellos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque trabajan en los puertos y en el puerto se gana por hora, no se gana por carga, se gana por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos cuanto más puedan cargar, más trabajo van a tener en una hora y van a poder cobrar mayor cantidad de dinero. Es imposible atajarle a ellos. Ya vi personas que alzan hasta 80 kilos por la espalda, sin ningún problema. Te alzan 80 kilos. Siempre hablando de carga sólida. ¿Mm? Bueno, comenzamos. Esto sería la posición de la carga con respecto al cuerpo. Obviamente que estamos hablando de situaciones ideales. Situación ideal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a darnos cuenta todo lo que nos solicitan y ahí vamos a sacar nuestra evaluación para darnos cuenta de por qué les digo y les reitero nuevamente que es o debe ser las condiciones ideales.
para el trabajo. ¿Mm? Bueno, H es la distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos. ¿Mm? Este es la H. Este, en base a este es la distancia H. ¿Mm? Mientras se está en la posición de levantamiento, cuando él está levantando carga y mantiene esa posición, yo puedo decir de que está eh, terminando un trabajo para entregar. Esta B, esta distancia que está acá, del suelo al punto de las manos que sujetan el objeto, sería acá, el punto de conjunción entre este vector y este vector. ¿Mm? Bueno, acá tenemos tres tipos de actuaciones con respecto a un mismo cuerpo. Siempre se le toma al colaborador en base a la posición parado. ¿M? Acuérdense que si es sentado o si es arrodillado, tiene otro tipo de cálculo. Estos están preparados para cuando está parado. El peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación tenemos acá. Si es hasta acá y va a tener colgado es entre 20, entre 12 y 20. Si lo va a tener izado a media manga, que sería en la posición de este brazo, entre 25 y 13 kilogramos. Si lo va a tener extendido, puede ser entre 19 y 11 grados. Bueno. Sigamos. La posición de la carga con respecto al cuerpo. Cuando se manipulen cargas en más de una zona, se tendrá en cuenta la más desfavorable para mayor seguridad. Nos está hablando de la evaluación ergonómica. El mayor peso teórico recomendado es de 25, que corresponde a la posición de carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo a una altura comprendida entre los codos y los nudillos. Cuando se trate de ofrecer mayor protección, cubriendo la mayoría de la población, el peso teórico recomendado en las condiciones ideales de levantamiento debería ser de 15 kilogramos, sólido. Si se trata de una manipulación esporádica por parte de trabajadores sanos y entrenados, el peso teórico recomendado en esta situación podría llegar a ser hasta 40 kilogramos. Bueno, nos da una situación. Nos dice que el trabajador tiene que manipular una carga que se encuentra en una mesada, sería esta, y la debe colocar en un estante. Como vemos, seguimos la flechita y nos damos cuenta, debe colocarla en un estante que se encuentra elevado. Pero si se fijan, se encuentra elevado, pero no a la altura del hombro se encuentra elevado, no sobre la cabeza. ¿Mm?
Ojo con la definición de elevado cuando van a hacer la evaluación de riesgo ergonómico. Bueno, la posición de la carga con respecto al cuerpo, el peso teórico recomendado sería de 7 kilogramos, puesto que la zona está comprendida entre la altura de la cabeza y la altura del hombro del trabajador y está separada del cuerpo. Acá nos indica. El peso teórico recomendado sería de 7 kilogramos para la zona más desfavorable de manipulación, que se encuentra a la altura de la cabeza. La posición de la carga con respecto al cuerpo según situaciones especiales de manipulación de cargas. Manipulación de cargas en postura sentado. Para no cortar la locución, ahora que va a iniciar una parte importante, me gustaría dar por terminado esta primera parte y dentro de 10 minutos volver a encontrarnos, si les parece bien. Sería 7:50. ¿Qué dicen? Perfecto, profe. Gracias, José. Muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos. Y 50. Mientras tanto, pues, se preparan un matecito, un jugo o lo que sea.